materia de nulidades electorales que estábamos iniciando el día de ayer. Y el día de hoy vamos a continuar con el mismo esquema, si tengan ustedes algún inconveniente de ello. Y para empezar les quiero preguntar si estuvo claro el planteamiento de ayer en el sentido de las causales de nulidad que pueden ejercerse en un procedimiento después de la elección. Si hay alguna pregunta, recuerden que hay que levantar la manita o comunicarlo por chat. Preferiría yo por la manita porque así lo podemos hacer de viva voz, que es mucho más interesante. Recuerden que se acepta cualquier expresión de ustedes. Como es una sesión académica, todo está permitido. Y vamos ahí, por favor. Ayer quedamos de revisar casos prácticos de nulidad de la elección que se han presentado en México. Y vamos a empezar con una nulidad de la elección que se llevó a cabo en el estado de Aguascalientes. Vamos a verla, por favor, ¿sí? Este fue el asunto. El GIN 35 de 2015. Por favor, inicia. La jornada electoral en este caso se llevó a cabo en el 2015, el 7 de junio. Se estaban eligiendo diputados para integrar la Cámara correspondiente del Congreso de la Unión, el cómputo distrital se llevó a cabo el día 10 de junio y terminó el día 11 de junio, porque ese proceso usted sabe que puede ser largo, etcétera. Y aquí en el municipio de Jesús María, en Aguascalientes, había resultado ganadora la fórmula presentada por el PRI, quien obtuvo el triunfo con cierta holgura. Y al día siguiente, el Partido Acción Nacional, el PAN, el día 15 de junio, presentó una impugnación al resultado que había sido dado a conocer de esa elección por las siguientes razones. Pues pasar. Basado en el artículo 75, en diferentes fracciones, el partido alegaba que la instalación de los centros de recepción del voto, es decir, de las casillas, se habían establecido en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital originalmente. También decía que la votación se recibió en fecha distinta a la señalada en las horas correspondientes por el Consejo Distrital. También alegaba que existió un error o dolo en la computación de los votos. Y establecer también que se había establecido en forma indebida la instalación de las autoridades de la casilla, de los representantes de la casilla. Y que se ejerció, aquí empieza muy importante este asunto, que se ejerció presión sobre los electores por la presencia de servidores públicos en las instalaciones de la casilla. Esto, según el partido, había forzado un poco o influido en que los votantes se comportaran en favor del partido que representaba la marea roja en este caso. Ya sabemos que esa es una conducta que se hizo muy frecuente en esa época, en la cual se presentaban, háganse cuenta, una cantidad importante de personas vestidas de rojo
que era normalmente el atuendo que llevaban los priistas a las elecciones, y ante la presencia de la marea roja que le dicen a esa vestimenta, pues los votantes sentían cierta presión y votaban en favor del PRI. Estos fueron los agravios que se presentaron y eh, la participación del indebida del gobernador de Aguascalientes y funcionarios del partido, quienes se paseaban por diferentes, a través del distrito electoral en diferentes casillas, utilizando un vehículo que era un camión, propiedad del gobierno del estado, y al pasearse por diferentes casillas con este camión ocupado por los candidatos del partido y algunos dirigentes del partido y el gobernador mismo, iban ejerciendo esta presión a los votantes con la presencia de la marea roja ahí, ¿no? También decían que se habían eh, sobrepasado los gastos de topes de campaña fijados por el Consejo General. Esos eran básicamente los alegatos que hacía valer el partido Acción Nacional pidiendo que se anulara la elección porque había habido una presencia muy ostensible del gobernador y de su equipo cercano, o sea, de distintos funcionarios del gobierno del estado y de los candidatos a los diferentes distritos de la sección. Y al tener esta presencia de la marea roja, decían que se habían visto la población de alguna manera influida o presionada para votar en favor del PRI. Y por supuesto que habían utilizado indebidamente los bienes del gobierno al usar, por ejemplo, el camión, que era un camión propiedad del gobierno del estado, no tenía nada que hacer haciendo rondines con estos personajes en, en a través de las diferentes casillas electorales. En fin, estos fueron básicamente los agravios que utilizaron. Y se llevó a cabo un análisis de las pruebas, que ahorita se les voy a enseñar las pruebas también, y se determinó que efectivamente, pues lo que se decía en la demanda coincidía con las promesas ofrecidas en el caso. Entonces, esta es una elección típica, típica lamentablemente en nuestro país. En los últimos años se ha acudido mucho a este movimiento de los funcionarios públicos y de los candidatos acompañados de autoridades del Estado en, en diferentes regiones y casillas, con lo cual efectivamente consideran que se influye el voto del Estado, el voto de los ciudadanos. Lo que se influye. Es porque se logra pensar que el que no lo hace de esa manera, el que no vota por el partido, está haciendo verdaderamente la minoría contra todo el movimiento, están viendo ahí, del mismo partido, el gobernador, etcétera. Es como que muy ostensible la mayoría de los ciudadanos priistas ahí reunidos y el uso de recursos públicos como son el camión del municipio, etcétera, en toda esta desfile de fuerzas, ¿no? Esto ostenta una imparcialidad en la oportunidad
de ejercer algunas funciones de proselitismo en el día de la elección, que además está prohibido, al tener este tipo de movimientos. ¿Qué pensarán ustedes? ¿Que es efectivamente un movimiento social criticable el que los funcionarios vayan de rojo y todos vayan juntos ahí haciendo grandes columnas de votantes, evidentemente de un solo partido, etcétera? ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Les parece que es o no una presión para conseguir el voto? Me gustaría saber su opinión, por favor. Gracias, Jaime. Buenos días. Desde mi óptica y mi punto de vista, sí es una presión, sobre todo porque pues, se sabe que históricamente hay cierto corporativismo por la cuestión de la marca roja. Entonces yo sí considero que sí se sentía una presión por parte de los electores al ver pues, que estaban ellos allá, que estaba el gobernador, sobre todo porque inconscientemente hay servidores públicos que todavía tienen, no sé por qué piensan que su trabajo depende mucho de, ¿cómo Sí, se llama? Del partido que esté, y eso está mal, ¿no? Realmente el servidor público está por su calidad de trabajador, por su experiencia, ¿no? Entonces es cuanto, mi comentario. muchas gracias, Jaime. Coincido contigo en que sí, efectivamente, se genera de alguna manera particular una especie de presión hacia el votante que lo lleva, según esta interpretación, puede influir en su libertad de voto. Efectivamente, yo coincido contigo y creo que así se, bueno, en este consideran, en esta argumentación los magistrados y declararon que el candidato Gregorio Zamarripa Delgado pues había incurrido en estas conductas que eran indebidas, el gobernador también, por supuesto, y todos los estaban en la marea roja, ¿no? Vamos adelante. Esta es una fotografía de la agenda del gobernador que se publica normalmente para que la gente vea en qué está haciendo su obra, en dónde anda esas cosas. Y aquí se ve muy claramente que a las 10 de la mañana estaba previsto que fuera a la candidatura, digo, está aquí marcado con verde hasta abajo, que fuera a ejercer su voto en la casilla determinada, ¿no? Pero se vio al gobernador, además, paseándose por otras casillas en el camión del Estado, etc. Entonces era un movimiento verdaderamente global lo que estaba haciendo de los funcionarios públicos y el gobernador, más los candidatos a la elección en estas casillas. Esto fue lo que se argumentó y lo que se pretendió probar en, en ese asunto. Y aquí está el comentario de lo que decía la agenda, que la agenda habla desde su desayuno, etcétera, y después que iba a asistir a la casilla número 198 del distrito B, del distrito 3 de Aguascalientes, hasta la dirección de la casilla y todo. Esto como estaba como una información, digamos que pública, pues de aquí se desprendía que había muchos elementos que efectivamente no justificaban la presencia en otras casillas el día de la elección, ¿me explico? En fin, esto fue lo que se presentó en, en las pruebas y que fue considerado por el tribunal. Y vamos adelante, por favor, ¿sí? Y aquí están las fotografías que acompañaron el expediente, donde podemos ver ahí al gobernador y a los candidatos, todos en masa, vestidos de rojo, por supuesto, para influir con la famosa marea roja, dado que no está prohibido vestirse como uno quiere el día de la elección, pero al no estar ni prohibido ni regulado, pues algún asesor inteligente les propuso, vamos a hacer una marea roja para que se vea que somos todos del PRI y vamos a votar por ellos, ¿me explico? Esta fue la publicidad que se hacía, y creo que todavía se hace, pero en materia de propaganda del PRI el día de la jornada electoral, lo cual está prohibido, por supuesto.
No está prohibido vestirse de rojo, pero está prohibido hacer un movimiento que infunda la opinión de que hay que votar por este partido rojo, ¿no? Una pasada, por favor. Aquí vemos la fotografía del gobernador, específicamente. Él no está vestido de rojo, pero es lo único que le falta, ¿no? Y con ese entrevistado, el gobernador dice: ¿cuál es el problema que yo venga aquí? Vengo con mis amigos del partido. En fin, un poco se confiesa de lo mismo el gobernador. Y estas pruebas, sí, fueron consideradas válidas. Y también las notas del periódico de que decían el mismo resumen de hechos. Y esto resultó en una sentencia, vamos a ver por favor más adelante, en una sentencia en la cual pues se dictó la nulidad de la elección por todas las razones que hemos visto anteriormente. Vamos a ver cuáles son las resoluciones de la sala, por favor. En fin, fue una elección totalmente cargada hacia el interior, hacia los intereses del partido PRI, y que desembocaron en la nulidad de la elección que habían obtenido ellos a su favor por el conteo de votos. ¿Me explico? Aquí están lo que se presentaron como agravios ante la sala de Monterrey, que es la sala regional que estaba a cargo del Estado. Y aquí vemos cuáles son las violaciones generalizadas que fueron consideradas para la sala de Monterrey. Y cuáles fueron sus comentarios respecto a las mismas a partir de la valoración de las pruebas. Y vamos a la siguiente, por favor. Déjalo, chicos, un poquito para que vean completo este asunto. Y estas fueron las valoraciones que hicieron en el manejo judicial del tema. Los resolutivos de la sentencia fueron, en primer lugar, la declaración de la nulidad de la elección para diputados federales en el municipio de Jesús María, Aguascalientes. Y, por supuesto, la revocación de la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de constancia de mayoría en favor del PRI. Y este fue el resultado de la elección. ¿Tiene algún comentario que hacer a este respecto? Quisiera saber su opinión. Sí, Eduardo, por favor. No, nada más hacer un comentario complementario. Derivado de esta elección ordinaria y que fue anulada esta elección y se realizó una elección extraordinaria, recordamos que el Partido del Trabajo en la elección ordinaria pues había perdido el registro nacional, y derivado de esta elección extraordinaria en la que unos partidos no presentaron candidatos, con esa situación obtuvo los votos necesarios para conservar el registro a nivel nacional. Esto es cuanto. Eso es muy interesante tu participación en este momento, porque reúne dos cosas, que es uno, lo que decíamos ayer de los litigios llevados a cabo por el Partido del Trabajo, que además de Aguascalientes fue determinante para reobtener su registro, y en la conclusión del tema en contra del PRI fue demoledora, ¿no? Significó un golpe muy fuerte para el PRI, quien no pudo defender nada de lo antes dicho,
por la cantidad de pruebas y la debida organización del expediente que fue presentado para combatir esta elección, al grado que llegó al resultado de la, de la nulidad de la elección, ¿verdad? A ver, Jaime, ¿tienes algún comentario, verdad? Sí, maestro, es con respecto al resolutivo cuarto. Cuando dice dese vista al Consejo General del Instituto Nacional para el inicio de procedimientos sancionadores en caso en contra del gobernador, se refiere a que va a iniciar un PES en este caso y pues va a seguir su proceso legal. O sea, va a tener como que su oportunidad del gobernador para defenderse antes de dictar lo Sí, que o sea, se viene busca, siendo. con eso lo que están haciendo es darle vista al, al Consejo General para que se instruya lo necesario para que se lleve a cabo un procedimiento en contra del gobernador. O sea, tendría que Por los agotarse actos que primero el PES para sí, tendrá determinar sus, si es culpable o no culpable y tendrá, después se le da la sanción. sí, tendrá, por supuesto, o sea, esto ya está aquí declarada la nulidad de la elección. Ahora, a partir de la declaración de nulidad de la elección, se da vista al instituto para que ejerza sus funciones sobre los funcionarios que están ahí implicados, quienes habrán de defenderse en su caso concreto, ya en el procedimiento especial que se les abra a cada uno de ellos. ¿Me explico? Esto ya no tiene que ver con la elección como tal. La Ok, elección ya está anulada desde el punto primero. ¿Sí me explico? Esa es la correcto. manera como se estructuran las sentencias, ¿no? Ah, correcto. Entonces, se inicia el proceso y nada más es una duda técnica. En caso de que sea responsable el gobernador, solo lo puede sancionar su superior jerárquico. En este caso, el superior del gobernador sería el Congreso, ¿no? Sí, sí, exactamente. Habría que hacer todo un procedimiento que es distinto a nuestra materia ahorita. Ah, ok, también, Pero ese también, nada más procedimiento, era mi duda. Ok, gracias. ah, sí, está bien tu duda y creo que está clara la respuesta, pero si hay alguna otra cosa que decir, estamos a sus órdenes. Este caso me parece interesante porque fue muy visible y tuvo varios efectos. Además, en primer lugar, la nulidad de la elección, que fue una declaración perfectamente argumentada y probada, por un lado. Por otro lado, vemos que las causas de nulidad de la elección tienen que ver con una participación indebida de las autoridades del Estado, como son el gobernador y otros funcionarios, y también tuvo como lateralmente el efecto que comentaba ahorita Eduardo, de que el Partido del Trabajo se sirvió de esta nulidad para buscar su reinstalación como la reinstalación de su registro, lo cual lo obtuvo favorablemente y le significó en ese momento una de las sentencias que, le, que se refieren a los que hablamos ayer de los diferentes procesos que llevó a cabo en el mismo año de 2015 para retomar su registro. ¿Hay algún comentario adicional o alguna pregunta respecto de este caso? Bueno, eso cámbialo ya. Bueno, aquí, por supuesto, se convocó a una sesión extraordinaria cuya pre-campaña se llevó del 10 al 26 de octubre. La campaña estuvo del 7 de noviembre al 2 de diciembre. La jornada electoral fue el 6 de diciembre. Y quedan los ganadores con una enorme mayoría para efectos del cómputo de la elección extraordinaria, ganando, por supuesto, el PAN, que había obtenido la nulidad primero y ganó la elección con el 45.5, 45% prácticamente de los votos emitidos. Y el PT vio aquí estos votos a su favor, 13.180 votos que le ayudaron para la retoma de su registro. Entonces, este es un expediente que les traigo para que lo vean. Digo, no traigo la demanda, pero pues la pueden ustedes, por supuesto, deducir. Ya les dije cuáles fueron los agravios. Y creo que es muy interesante que viéramos cuál es el manejo interno de
de un juicio electoral formal de nulidad. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las causales que se emplearon? Y déjenme que les diga que no necesariamente todas las causales fueron probadas o requirieron prueba fehaciente de lo que estaba diciendo, pero bastó con que alguna de ellas fuera considerada adecuada para que la nulidad de la elección se consiguiera con base en ese argumento válido. Aun cuando hubiera otros 3 argumentos no válidos o considerados no suficientes para anular la elección, el que sí haya sido considerado válido es fundamentalmente el de la presión a los votantes y el manejo de la marea roja, pues fueron suficientes para considerar que estaba bien planteado el asunto y que por lo tanto debía declararse en la nulidad de la elección. A ver, quítame la página, por favor, tantito, ¿no? Ahora sí, ¿qué opinión nos merece este expediente? Esto, por supuesto, en otras épocas hubiera sido impensable que una elección en la cual hubiera estado presente, por supuesto, el PRI y habiendo sido declarado ganador en una elección de diputados federales, fuera después anulada la elección. Eso era impensable en el pasado. Por supuesto que eso no es mérito nuestro, sino es un mérito del proceso de maduración que ha llevado la materia electoral en nuestro país. Es un ejemplo de que ya para entonces, aun cuando el Estado era un Estado priista, el gobernador era, por supuesto, priista, todos los funcionarios eran también priistas, etcétera, en un Estado que había sido tradicionalmente ganado por el PRI. En esta elección, pues sí había ganado el PRI, pero se le declaró la nulidad de la elección. Esto me parece que es un detalle importantísimo de esta elección y de este ejemplo de nulidad que estamos presentando. ¿Alguien pudiera hacer algún comentario, alguna aportación? Sí, por favor, buen Maru. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días a todas las compañeras y compañeros. Sí es interesante este caso porque, pues, además tiene un impacto directo en el sistema de partidos políticos, ¿no? Al conservar el PT su registro, ¿no? Pero yo creo que también este caso es muy parecido a la anulación de la gubernatura de Tabasco, ¿no? Por la intervención indebida del gobierno del Estado, ¿no? Es muy parecido, ¿no? Pero yo lo que quisiera destacar es también las consecuencias que trajo esta nulidad. Ya lo decía yo en el sistema de partidos, ¿no? Recordemos que al PT, estoy revisando un texto, hay un libro muy interesante que se llama pues la injusticia electoral, examen, muy interesante, ¿no? Y aquí hay un texto donde plantea, bueno, hacen un estudio de varias resoluciones del tribunal, entre ellas esta resolución. ¿Esta de Aguascalientes? Sí, y allá al PT le faltaban, por ejemplo, 1.572 votos para alcanzar el 3%, ¿no? Uh-huh. Y después, ahí apoyaron al PT, por ejemplo, el PRD ya no registró candidatura, pues precisamente para que el PT obtuviera los votos suficientes para alcanzar el registro, ¿no? Después obtuvo más de 14,000 votos en esa elección. Pero fíjese, ustedes saben que la asignación de las diputaciones de representación proporcional, pues se hacen con anticipación, ¿no? Y dato curioso, o sea, el PT con esta elección extraordinaria alcanzó el registro, pero en el periodo 2015-2018, no obstante haber alcanzado el registro, no obtuvo ninguna diputación de RP, porque la ley establece que solamente se le asignan a los
partidos políticos que inicialmente hubieran alcanzado el 3%. Es muy interesante, incluso aquí el autor dice que el tribunal conservó el registro del PT a base de sentencias, ¿no? Pero bueno, muy interesante. Digo, si regresamos al tema de la nulidad, sí, claro. Esta sentencia le debe de servir a los funcionarios públicos que no se deben de entrometer en la elección, sea de cualquier tipo de elección, ¿verdad? Sí, claro. Porque deben de guardar pues esta parte de la neutralidad, de la imparcialidad y no influir en la decisión de la ciudadanía. Nosotros entendemos, por supuesto, que pues cada funcionario público emanado, de elección popular emanado de un partido político, pues quiere que siga gobernando su partido político. Pero finalmente, como está diseñado nuestro sistema electoral, pues aquí es quien decide si permanece o no es un partido político en el poder, pues es la ciudadanía, y parte de eso es que nuestra Constitución dice que debe haber elecciones pues libres y auténticas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Wilmaro, te agradezco mucho tu participación, creo que es muy clara para todos y destacas atinadamente la importancia de una entidad para efectos de todo el concurso de los partidos políticos. Como una entidad puede, la elección de una entidad, en este caso de diputados federales, puede hacer una mella tan fuerte, tanto a un partido enemigo como sería en este caso el PRI para ellos, como en la ciudadanía, haciéndolos ver que el mundo es de muchos tamaños, ¿no? Y cómo las instituciones electorales van variando y van creciendo en una forma exponencial, y la tendencia es a conseguir en cada ocasión depurar los vicios anteriores o históricos de los procesos electorales para obtener resultados claros que derivan del conteo particular y claro de los votos de los ciudadanos. Te agradezco mucho tu participación, Wilmar. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Bueno, tenemos aquí presentes, tengo el caso de las elecciones que se han anulado en el estado de Colima, que se llevaron a cabo dos anulaciones, lo cual lo hace muy interesante. Y también eran elecciones donde estaba el PRI como ganador, entonces a ver si las podemos revisar, ¿no? Aquí en de las presentaciones. Doctor, no se escucha, se silenció su micrófono. A propósito, perdón, es que lo que busco aquí mis cosas, no quiero estar aquí con el micrófono abierto, ¿verdad? Como ustedes saben, el estado de Colima es un estado muy pequeño, pero a mí me parece muy interesante porque tiene muchas cosas que comentar respecto del estado de Colima. En este estado pequeñito surgieron bueno, aquí les presento también las elecciones del gobernador del estado de Tabasco, que esta es la elección que se anuló
y era Roberto Madrazo el candidato que había obtenido el triunfo. Para el estado de Colima, en 2015, se declara nuevamente la nulidad del estado de Colima. En este estado hubo dos nulidades consecutivas de la elección, lo cual hizo muchísimo ruido, por supuesto. Y aquí estaba involucrado, por supuesto, el PRI otra vez, y pues sigue estando en la pelea en el estado, por supuesto. Pero este era un bastión claramente priista y siempre lo fue. A ver si me puedes adelantar, por favor. Estamos viendo este asunto. Aquí se llevó a cabo una impugnación en esta elección por parte del PAN. Y aquí vemos el análisis de ambas constituciones regionales de la República y del Estado de Colima, en donde en ambos existe la posibilidad o el planteamiento como posibilidad de anulación de la elección por la constitución de cada uno de los dos lugares. Y aquí la causal básicamente era la intervención de funcionarios del gobierno del Estado en la elección. Por ejemplo, decíamos que el titular de la Sedesol en el Estado direccionó los apoyos de programas sociales en una forma pues engañosa o truqueada, digamos, para ciertas personas, quienes por supuesto fue la manera de comprar su voto, ¿no? Y el Procurador General del Estado también tuvo algunas intervenciones en la compra de votos por y aquí se actualizó la invalidez por violación a principios constitucionales. Se acreditó la determinancia de estas violaciones. Bueno, este expediente sería muy interesante de análisis para que ustedes se dieran cuenta de cuáles son las implicaciones de este caso, que es de los casos que son simbólicos en México por la repetición de dos procesos de nación en el mismo estado, lo cual ya es de muy fuerte o un impacto importante, ¿no? Y en este caso, lo que se estaba buscando mucho era la intervención de funcionarios públicos del Estado en el resultado de la elección, tanto en los de Sedesol como como el procurador del Estado tuvieron intervenciones en este proceso electoral y se les consideraron responsables de la declaración de nulidad por parte del Tribunal Electoral.
A ver, quítame. ¿Sí? A ver, Manuel, por favor. Hola, buenas tardes a todos los compañeros, doctor, buenas tardes. En este caso de Tabasco, recuerdo bien que al momento de realizar, bueno, si bien se anuló la elección, al realizarse la elección extraordinaria, si mal no recuerdo, en ese caso volvió a ganar el candidato del PRI, ¿no? Así es, eso es correcto. Y aquí lo que pasa es que una vez que se anula la elección, pues por supuesto el candidato que fue anulado ya no puede volver a competir para el caso de gobernador, que fue el caso. Roberto Mazo ya no pudo competir para el cargo. Pero pues, los partidos en ese momento tienen una oportunidad o un tiempo de reestructurarse y de reorganizarse en el Estado para que en la extraordinaria, que surgirá de inmediato, puedan tener una presencia, en este caso avasalladora, ¿no? Entonces vuelva a ganar el partido, que es lo que pasó exactamente en Tabasco. Es muy adecuado tu comentario, Manuel, te lo agradezco mucho. Burmaro, por favor, nuevamente. Maestro, fíjese que esta elección de la de Colima, la que se anuló en 2015, un dato que a mí me llama la atención es que, por ejemplo, la sala superior le dijo, bueno, ordenó que la elección la organizara el INE, ¿no? No obstante, por ejemplo, que a mi juicio, digamos, no, el OPLE de Colima no tuvo responsabilidad en la nulidad de la elección, ¿no? Sí. Fueron por otras causas. Luego, en 2018, que se anula también la elección de Puebla, bueno, no se anula, más bien es una elección extraordinaria por la muerte de la gobernadora. De la gobernadora, perdón, de la gobernadora. Y bueno, ahí entiendo que hay, que hay condiciones, ¿no? Especiales. Especiales, políticas, y dijo, bueno, pues organízalo al INE, ¿no? Pero la de Colima no le entendí cómo la sala superior hizo a un lado al OPLE, ¿no? No, bueno, lo que pasa en este caso, y en otros puede suceder igual, que el tribunal considera de tal importancia una elección limpia en ese estado, en ese momento, que sale de discusiones y le encarga la organización de la elección al Instituto Electoral directamente, y ya no al organismo interno del Estado. ¿Me explico? Esto es para reforzar, digamos, el proceso electoral que habrá de surgir a partir de esta resolución. Entonces, no es extraño el razonamiento que hace el Tribunal Electoral. Vamos a quitarnos de cosas porque aquí hay muchas grillas internas, temas de narcotráfico, etcétera, que además es lo que se presentaba en ese momento. Entonces, vamos a quitarnos de estas cosas y que el instituto sea el que organice en el interior del Estado el proceso electoral. Ese es el tipo de resolución que derivo en esto. ¿Tienes alguna otra observación respecto a esto, Bulmaro? Que es muy interesante. Sí, yo entiendo eso y como en el caso de Puebla le digo que ahí sí comprendo muy bien la decisión del tribunal, pero entonces, digamos, como la finalidad de la reforma electoral del 2014 de, digamos, inyectarle cierta dosis de calidad en el desempeño de sus funciones a los OPLES, pues todavía queda como a la deriva, ¿no? Porque como que en ciertos momentos el tribunal dice, bueno, pues no confío mucho en el OPLE para que haga esta elección, no obstante la complejidad de esta elección, y se confía en el INE, digo, ¿no? Pero por la experiencia, en fin, por lo mostrado en todos estos años, pero pienso que habría que fortalecer más a los OPLES, ¿no? O sea, no dejarlos tan fuera, ¿no? Incluso esta decisión de
de hacer la elección de Puebla por parte del INE salió del INE primeramente, ¿no? O sea, hay 4 consejeros que pidieron que la haga el INE, ¿no? Y pues eso no abona a fortalecer a los OPLES, que mucha falta, por supuesto, hace, ¿no? Gracias. Mira, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Creo que es un argumento que estás dando ahorita que me parece muy interesante y muy importante. Yo considero que lo que debería de pasar en este caso sería que organizaran la elección el Instituto Nacional Electoral más el OPLE correspondiente. Porque el OPLE tiene el control y el manejo, el pulso de lo que pasa en la situación política de su entidad, digamos. Entonces creo yo que deberían no hacer a un lado al OPLE, sino de incluirlo para entre los 2 organismos coordinadamente llevar a cabo el proceso electoral. Si crees que eso nos podría ayudar, creo que es muy considerable y muy recomendable. Pero el hecho de que el INE haya participado aquí directamente, me parece que no es una mala decisión, dado el ambiente político muy caliente que había en ese momento en el Estado. Y la experiencia que tiene el instituto en el manejo de estas elecciones todos los días, ¿no? ¿Algún otro comentario? Jaime, ¿qué opinas de esto? Las facultades se llaman facultades de asunción, ¿no? Asunción, sí. Por parte del INE. O atracción, sí. O atracción. Considero, pues, yo he visto el OPLE y he visto cómo opera el INE. No sé si los demás OPLE operan de la misma manera que el OPLE el que está en mi estado, ¿no? Sé que tienen sus recursos y otros tienen un alto grado de profesionalidad. No desconozco los demás. Lo que sí me queda claro, y también coincido con usted, maestro, es que pues el INE pues tiene años de experiencia, ¿no? Y yo creo que muchos OPLES podían aprovechar esa experiencia, ¿no? Para profesionalizarse, que creo que, como había dicho el compañero Bulmaro Cruz, fue parte de ¿cómo se llama? Las intenciones de la nueva reforma, ¿no? Del 2014. Darle más profesionalidad a estas funciones de OPLES y, bueno, autoridades públicas electorales, ¿no? Sí. Pienso yo. Creo que es darle como una especie de lupa para que particularmente... Puede ser más lupa y vigilar que hagan bien su trabajo, ¿no? Aunque también escuché que no fue sencillo para el INE todo este procedimiento. Escuché, no sé si en todos los casos, pero sí escuché que en la mayoría hubo cierta resistencia de algunos de los OPLES que pues, llevan años operando con sus formas de operar, ¿no? Pues de acuerdo a sus legislaciones locales, ¿no? Entonces, claro, a veces sí sentían la incomodidad de que, bueno, a criterio de algunos, ¿no? De que te digan a alguien cómo debes hacer las cosas. Sí, bueno, eso lo leí en un libro, ¿no? Fue de opinión periodística, no sé qué tan veraz sea, pero pues fue mi acercamiento de la opinión de algunos. Sí, creo que es correcto y además entiendo el malestar del OPLE. Pues nosotros ya nos expulsaron como los gachos de la película y trajeron al grandote, ¿no? Creo que sí genera una sensación de inconsistencia, pero a la vez también debo de decirte que también genera una sensación de seguridad. Oye, no se preocupen, aquí estamos nosotros para también hacerlo bien con ustedes, ¿me explico? Sí es posible ver la situación de esta manera, es decir, lo vamos a hacer entre todos muy bien. Por eso te digo yo que sería interesante que se realizara en coparticipación el instituto más el OPLE. ¿Por qué? Porque el OPLE tiene el control directo, el conocimiento claro de la plaza, por lo cual no debe ser hecho a un lado simplemente. Sí, a ver, Adriana. Adriana, ¿tenés la mano levantada? ¿Ya no está levantada o qué? ¿Sí me escuchó? Sí, perfectamente. Ok, sí, solo como usted menciona, el INE tiene la facultad de atracción, ¿verdad? Supongo que, bueno, no tengo mucho conocimiento del tema, pero según hablan de temas pues delicados, ¿verdad? Como en este caso lo de la situación de violencia, entonces creo que se hace un estudio, ¿verdad? Y precisamente por eso abonan por atraer esa elección,
atendiendo pues las circunstancias en ese momento, ¿verdad? Nada más era lo que iba a opinar. Así es. Implica el análisis detallado y preciso respecto de la plaza en la cual va a funcionar el instituto para tener un refuerzo dentro de este proceso electoral. Y efectivamente los casos de violencia, etcétera, que se suscitaban y se siguen suscitando en el estado de Colima, pues eran materia o motivo para el cual el instituto atrajera las elecciones, ¿verdad? Estamos de acuerdo, completamente de acuerdo. ¿Tienen ustedes alguna otra duda o experiencia que haya resultado en alguna duda nacional de los procesos electorales? Hemos visto que se han llevado a cabo muchos procesos finalmente revisados y re-revisados en Puebla, etcétera, que han dado origen a situaciones como esta que es interesante analizar. ¿Tienen alguna opinión a este respecto? Alejandra. Hola, buenas tardes a Hola. todos y a todas. Yo tengo una duda. Por ejemplo, el día de ayer mencionábamos, o bueno, usted nos comentaba, o nos recordaba, mejor dicho, que las nulidades pues tienen que estar específicamente dentro de la ley. Pero también nos hablaba de la invalidez de una elección. Y esto nos comentaba que es bajo la violación de preceptos constitucionales, ¿no? Sí, ese es el caso de jurisprudencia. Ok, en este caso yo tengo la duda de si ambas cosas surten los mismos efectos para una elección extraordinaria, porque hace un momento el compañero Manuel comentaba que hay algunos casos en los cuales a los candidatos no se les permite volver a participar en las elecciones extraordinarias. Entonces, me quedó la duda de si eso es en cuanto a nulidad o es en cuanto a invalidez de una elección. En ambos casos, el candidato que ha sido sentenciado o afectado con la sentencia de nulidad o de ineficacia, que para efectos de esta materia es lo mismo, tiene prohibido volver a figurar. Y en caso, por ejemplo, que no fuera ningún candidato sancionado, ¿el partido tiene la facultad de cambiar a su candidato o es obligatorio que vuelva a participar la misma persona? No. El partido puede el día anterior o 2 días antes de la elección cambiar a su candidato, ¿eh? O sea, eso no afecta sí afecta al partido, pero no es una disposición contra el partido, sino contra el ciudadano que iba a fungir como gobernador, o sea, como candidato a gobernador. El partido tiene la posibilidad de nombrar en cada elección registrar a un candidato. Y si resulta resulta ser que su candidato registrado él empieza a ver, el partido empieza a ver que se va debilitando, que tiene una pobre campaña, que no crece en las opiniones, etcétera, puede en el proceso electoral decir al instituto, cambio mi candidato, yo registro a fulano de tal. Sí, bueno, es que la duda me surgió porque hace poco aquí en Veracruz estuvo el caso de que aparentemente el Tribunal Electoral de Veracruz había invalidado la elección del municipio de Veracruz. Entonces se hablaba de que ya iba a haber una elección extraordinaria. Claro que esto fue a nivel local, después pasas a la regional y posteriormente a la superior, en donde pues al final de cuentas le otorgan digamos, le dan su constancia de validez a la alcalde de hoy, Patricia Lobeira, pero en ese momento se hablaba de que era inválido y de que ambos partidos, tanto PAN y Morena, iban a cambiar a sus candidatos, que no iba a volver a participar Pati, y que igual el partido de Morena iba a cambiar a su candidato, ¿no? Entonces, por eso me surgió esta duda de si es posible que en elecciones extraordinarias puedan cambiar a sus candidatos o es obligatorio que vuelvan a participar los mismos. No, pueden cambiar su candidato en cualquier momento,
y también pueden ser los mismos si no son el candidato afectado. ¿Sí me explico? Si se anula la elección por una conducta indebida del PRI, por ejemplo, ese candidato del PRI ya no puede figurar en la elección extraordinaria. En esta elección extraordinaria podrán volver a nombrar candidatos y en este caso tal vez pueda ser el mismo candidato porque no es el que estaba perjudicado por la sentencia. ¿Me explico? Sí, esa era mi duda. Muchas gracias. Sí contesté adecuadamente. O sea, fui claro, ¿sí? Ok. Pues en fin, esto es lo que podemos decir hasta este momento en materia de las nulidades. Ya vimos un par de casos concretos y creo que estos casos deben tener ustedes siempre en cuenta como, como puntos fundamentales que han sido resueltos por el Tribunal Electoral, declarando la nulidad o ineficacia de una elección y cuál es el efecto, que es muy amplio, como ustedes se dan cuenta, de la declaración de nulidad de una elección. Por ejemplo, algún partido como el Partido del Trabajo usó eso a su favor y se sirvió de esa sentencia en su beneficio, y el PAN obtuvo el golpe que tenía que darle al PRI en esa elección para tener una superioridad en el territorio, porque eso implica que en la siguiente elección ya el PRI o el PAN tiene ya una posición muy diferente a la que tenía anteriormente en el Estado, ¿me explico? Porque haber ejercido gobierno en un lugar es una oportunidad de hacer campaña durante todo el gobierno, lo cual implica, lo cual posibilita, no implica, posibilita mucho a este partido, que sea el que está en esta situación, de poder volver a ganar. Entonces, todas estas cosas son los movimientos que se dan en la política, se ven muy claramente reflejados en el caso de las nulidades. Si ustedes están de acuerdo con lo que estoy diciendo, háganmelo saber. Si no, díganme por qué no están de acuerdo, pero creo que tiene la oportunidad del partido que obtuvo el beneficio, obtuvo la sentencia de la nulidad en su beneficio, de ejercer campaña durante todo el siguiente proceso, durante todo el plazo que dure ese gobierno en estas condiciones, lo puede utilizar como campaña política para acercarse a los electores y que en el siguiente proceso tengan una mayor presencia o mayor fortaleza para la obtención de votos y eventualmente de la elección que corresponda. ¿Sí estamos de acuerdo? Si no, por favor díganmelo, háganos saber, porque me interesa mucho saber su punto de vista. ¿Qué es el chiste de estos espacios? Que tengamos oportunidad de decir por qué no, que aquí faltaría, que aquel comentario que nos hizo Bulmaro de que esto significó nos lo dijo ya no sé quién, perdón, de la importancia que tuvo para el PT esta elección que comentamos hace un momento, es muy importante porque efectivamente refleja los efectos laterales de la nulidad como tal. Como un partido que ni siquiera estaba en la batalla, pues se vio beneficiadísimo con esto. Y esta fue una de las sentencias que le ayudaron para recuperar en ese momento. Esto fue Eduardo que nos platicó esto hace rato. Esta sentencia provocó que el partido recuperara su registro, que el cual ya se había perdido, ¿eh? Entonces no fue una cosa sin importancia o mediana, fue una cosa verdaderamente trascendente en el proceso electoral del Estado. Es un tema que a mí en lo personal me divierte mucho, bueno, no me divierte porque no es divertido, pero me interesa mucho desde el punto de vista académico y social, de social político, digamos, ver las implicaciones que tiene una nulidad de las elecciones. Es importantísimo. Y el resultado de la nulidad de las elecciones es doble. Tiene un impacto muy grave desde el punto de vista económico, porque va a haber que gastar otra cantidad enorme de dinero en el siguiente proceso que se va a hacer el extraordinario, que cuesta muchísimo dinero eso, por supuesto, ¿eh? Entonces, un impacto económico muy importante, que aquí lo importante no es el impacto económico, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Cuesta muchísimo dinero. Pero además el impacto político que tiene una nulidad
es avasalladora, porque los ciudadanos que ya salieron a votar ahora tienen que ver que su voto pues no fue tomado en cuenta, o si bien fue tomado en cuenta, no surtió efectos. Y esto implica un golpe político muy importante para las personas. Si voy a votar yo y mi voto no va a ser tomado en cuenta porque los chavales de las elecciones, ¿ya para qué voy a votar? Si ya fui una vez, esos cuates lo anulan cada que quieren. Ese tipo de comentarios surgen siempre, ¿no? Entonces, estos impactos, como son el económico y el político, no pueden perderse de la vista del ciudadano en el caso de una nulidad electoral. Llama su atención especialmente a este impacto social y conceptual que tiene el tema de las nulidades, que no son por diversión que se anulan las elecciones. Nadie se divierte con eso. El tribunal no se divierte al declarar nulidad. La pasa muy mal con eso. Es un proceso tan complicado, tan complejo, que requiere la atención así como con lupa por una cantidad enorme de funcionarios viendo qué palabras usaron para la sentencia, qué actos se llevaron a cabo para poder declarar nulidad, en qué se falló, cómo estaba la ley redactada, si tenía un error la ley que había que tomar en cuenta, en fin, tantas cosas que pueden surgir alrededor, que es un proceso depurador muy interesante, en mi opinión. ¿Están ustedes de acuerdo? Manuel, por favor. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comenta este profesor. Las nulidades generan impactos muy, muy importantes, digamos, en los partidos, en la vida política, pero creo, bueno, retomando otra vez el caso de Tabasco, en el que el partido que fue sancionado volvió a ganar la elección, yo creo que el legislador debió haber ido más lejos con las sanciones. O sea, debería sancionar tanto al candidato como al partido, porque el candidato no actúa solo. O sea, realmente actúa con la venia de las dirigencias, ¿no? O sea, debería castigarse tanto al candidato como al partido, no permitirse a los partidos que incurren en algún tipo de falta, pues que ya no participe. Y a lo mejor, si me permite este desliz del legislador, pues nada más que participaran los dos partidos que mayores votos obtuvieron, y ahora sí, si le queremos llamar como una elección extraordinaria, una segunda vuelta, pues que nada más participen esos. Es cuanto, y disculpe mi desliz legislativo. Muchas gracias, Manuel, porque además déjame decirte que parece que platicamos tú y yo antes de esto, cosa que no hicimos porque no nos teníamos el gusto de conocer, pero yo siempre he pensado que la materia electoral debería tener un poco más de garras, o sea, más dientes. Como por ejemplo en un caso como el que estamos mencionando de Tabasco y de otras nulidades como la que vimos ahorita de Aguascalientes, etcétera, la sentencia debería de incluir una sanción al partido del tipo de que tu partido que fuiste el causante de esta nulidad, no puedes inscribir a ningún candidato en la extraordinaria, por ejemplo. Entonces, ya tienes que brincar hasta la siguiente elección ordinaria y esta ya la perdiste. Debe haber una sanción de ese tipo, en mi opinión, pero eso es muy discutible y todo el mundo me lo discute. ¿Cómo es posible? Es lo que yo pienso. No es una disposición fascista, es simplemente correctiva. Te aseguro que con esto, la siguiente ocasión, el partido va a tener mucho cuidado en no cometer una cosa que le pueda significar la pérdida de la elección o del registro, por ejemplo. Si se estableciera una sanción al partido, como puede ser la pérdida del registro, nada más grave que eso, ¿eh? Oye, tú, partido morado, tienes tu registro para la siguiente elección, ya no te puedes registrar, ¿eh? Pasas en blanco a la siguiente elección. Eso sería un golpazo. Un golpazo que podría significar la desaparición del partido, inclusive, ¿eh? Pero en ocasiones se antoja ver una cosa así de severa para efectos correctivos, no de sanción, sino correctivos.
para que al partido se le quiten las ganas de hacer cosas como esta, ¿no? De tener a su gobernador paseando en un camión del Estado. A ver, eso no lo vas a volver a hacer nunca, ¿eh? Está prohibido y en la siguiente elección no puedes figurar, no puedes registrar ningún candidato. O sea, ya la perdiste. No sé ustedes qué opinen, que soy demasiado drástico en esto, pero pues es mi opinión, ¿qué hacemos? Cada quien puede opinar lo que quiera, ¿no? Bulmaro, por favor. Bueno, yo también coincido en esta parte de que había que educar un poquito más a los partidos, ¿no? Porque son los partidos, obviamente, sus dirigentes y sus simpatizantes son los que más violentan la normatividad electoral, ¿no? Y aspectos muy sencillos que deben regularse, por ejemplo, en cuanto a las multas terminan pagándole con el financiamiento público. El día que... Las pagamos nosotros. Exactamente, ¿no? Entonces, el día que lo paguen los dirigentes, pues ese día sí lo van a pensar como para violentar la norma, ¿no? Y fíjense que ahorita me viene a la mente también el asunto del Partido Verde, que es público y notorio, ¿no? De que violentó sistemáticamente la ley electoral en 2015, con el informe de labores de sus legisladores, no atendió unas medidas cautelares del INE, etcétera, etcétera, y le acumularon más de 500 millones de pesos como multa, pero bueno, como lo paga del financiamiento, pues no les duele, ¿verdad? Y un poquito ahí también, diría yo, la complacencia de las autoridades electorales, empezando obviamente por el INE, hablo del Consejo General, donde la votación estuvo 7-4, donde la mayoría pues no se arriesgó a quitarle el registro al Partido Verde, y aspecto que fue validado por la Sala Superior, pero ahí se debió fijar un precedente muy, muy importante como para decirles, ojo, todos estamos obligados a ajustar nuestra conducta a la normatividad electoral, porque ahí sí se vio muy claramente que incluso en la veda electoral, ¿no? Contrató una serie de personajes públicos para poder influir directamente en la jornada electoral, pero bueno, finalmente la decisión fue que no se le quitara el registro, ¿no? Y puesto que ahí sigue el Partido Verde, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Bulmaro. Fíjate que efectivamente el partido político, para perder su registro por una causa como que estás mencionando, eso sería gravísimo, porque a una cantidad grande, digamos, o considerable de personas que no estuvieran involucrados en estas cosas, perderían el registro del partido al cual están afiliados, por el cual representa sus intereses políticos. Y esto sería atentatorio contra sus derechos humanos, yo te diría, ¿eh? También estoy de acuerdo contigo que debería de pasar, pero creo que nuestra democracia no tiene todavía el tamaño y la madurez para recibir una cuestión como esta, pues sería un atentado contra los derechos humanos de los demás militantes del partido que sean parte de esta agrupación política. Pero sí, tendría que haber algún mecanismo, debía realizarse un estudio mucho más a fondo que estamos haciendo ahorita, para determinar hasta dónde puede llegar una sanción que involucra al partido. A mí se me ha ocurrido decir, oye, pues vamos a limitar la participación en la siguiente elección. Tu partido no puedes jugar en la elección extraordinaria, y en la siguiente elección ordinaria tampoco puedes participar, por ejemplo. Eso sería una sanción durísima. Pero, en fin, vamos a ver cómo el legislador lo considera, ¿no? Lamentablemente el legislador está integrado por candidatos de los partidos políticos. Entonces se estarían disparando en un pie, ¿me explico? ¿Sí me explico? Jaime, ¿tenías un comentario? ¿Ya no? Sí, claro. No, sí, nada más rápidamente, se me hizo interesante de Bulmaro, ¿no? Creo que, nuevamente, yo soy nuevo en todo esto, estoy aprendiendo, aprovechando las recomendaciones de libros, voy a dar uno igual, que me ilustró, es de un periodista y
y de un consejero de línea. Se llama la democracia no se construye en un día. Y mencionan eso, que el Partido Verde creo que ha sido el que, no lo sé, por lo que entendí en el libro, ha sido el que más ha violado la veda electoral y más cercano a recibir una sanción de pérdida del registro. No sé si históricamente, porque pues el libro te habla del 2018 en adelante, no te habla de elecciones anteriores, ¿no? Y no me tocaron vivirlas a mí, o tal vez no recordarlas. Mira, no sé si hay un caso de que alguien haya sido tan cercano a perder un registro. ¿Es cuánto? Mira, el Partido Verde tiene una historia muy curiosa, porque surge de una familia que crea su partido político como si tú pusieras una miscelánea, ¿no? Un negocio personal. Y esta familia se vio protegida accidentalmente por una democracia que estaba surgiendo en México. Y entonces se apegaron a eso y el partido creció. Y creció y se pegó como partido satélite del PRI, que por supuesto es el partido del gobierno en ese momento. Después tuvo participación muy cercana con Vicente Fox. Después Vicente Fox, por supuesto, los descartó, se quedaron solos. Y estuvieron así siendo como la minoría de control. Al ser un partido que tenía un cierto número de votos, pues tenían una tarjeta muy importante para asociarse con cualquier otro partido, porque traían ese número de votos, ¿me explico? Y así hacían el fiel de la balanza en un caso y en otro. Entonces se pegaron con el PRI y ahí van, y han llegado a grados como tienen calculados muy bien el tipo de multa que pueden sufrir en caso de una conducta que vaya en contra de los principios electorales. Saben que si llevan a cabo esto, van a obtener una multa que va a consistir en, digamos, hasta calculan el monto del dinero. Y entonces dicen, lo podemos pagar, que venga la multa. Al fin nos van a descontar de las aportaciones que nos da el Estado, pues que de ahí se cobren, ¿verdad? Pero fíjate que esto mismo pasaba en todos los partidos. En el caso del partido del PRI, cuando se dio el caso del Pemex Gate, ¿sabes de qué estamos hablando? Cuando se dio el caso de Fox, ¿no? ¿Es eso? No. Bueno, el caso del Pemex Gate consistió en que el partido había tenido alguna relación dudosa, digamos, con el sindicato de Pemex. Y se llevó a cabo un proceso de apoyo por parte del sindicato al partido que significaba mal contados 500 millones de pesos. Cuando se llevó a cabo este procedimiento al tribunal, el tribunal tiene la facultad de sentenciar hasta por el doble de la cantidad que está en discusión. Entonces, en este caso, el tribunal impuso una multa de 1,000 millones de pesos, que fue en ese momento la multa más grande de la historia del mundo. En ningún lugar del planeta nunca había habido una multa de 1,000 millones de pesos, o su equivalente, en francos, en lo que tú quieras decir. Era una multa histórica mundialmente. Pero había una falla ahí, y es que la tenía que pagar el partido, pero sus recursos públicos iba obteniendo. Entonces el partido no pagó ni un peso. No sacó de las arcas del partido ni un centavo para hacer el pago de la multa, sino que le fue siendo retirado de su administración que le dan anualmente. Le iban quitando un cachito y un cachito hasta que pudieron cumplir los 1,000 millones de pesos. ¿Me explico? Entonces, esto a mí me dio hasta dolor de estómago cuando supe ese resultado, porque el partido que había cometido un gravísimo ilícito de una serie de conductas fraudulentas, etcétera, abiertamente, no tenía ninguna sanción, ningún daño, salvo que le iban a ir reduciendo de sus administraciones hasta llegar a 1,000 millones de pesos. ¿Me explico? Esa fue una sanción muy grande, pero que no tuvo ningún efecto, en mi opinión, porque nadie la pagó. La pagamos nosotros de nuestros impuestos, eso sí, ¿eh?
porque fue retirado de sus prerrogativas y era entregado a la Secretaría de Hacienda. Pues flaco favor nos hicieron, ¿verdad? Entonces lo que había que haber hecho en ese caso era ponerle sanciones de carácter político, tales como lo estamos mencionando ahorita, de retirarse el registro por un tiempo o por una elección o cosas de ese tipo. Pero en ese momento no había ese manejo, o no sé qué pasaba, pero no había la ocasión política de llevar una cosa como esta. Porque repito, siempre estarán los legisladores al cargo de llevar a cabo las modificaciones y por supuesto que nunca se van a disparar en un pie. ¿Me explico? Ese es mi comentario sobre esto y no sé si estén ustedes de acuerdo o no. Me gustaría saber su opinión, pero para yo corregirla o ratificarla, ¿me explico? Y una duda, en ese tiempo seguía vigente, tengo entendido que todas las sanciones en materia política, el dinero se va a destinar a, ¿cómo se llama?, instituciones científicas, así como el CONACYT. ¿En ese tiempo se podía aplicar eso o no estaba? Porque según yo, no es que ese dinero se regrese a la Hacienda y lo vuelvan a utilizar para otros fines, ¿no? Es mi duda. Ese dinero se reduce de las prerrogativas que recibe el partido, y esas prerrogativas vienen de Hacienda. Pues, nadie más tiene dinero que Hacienda, ¿no? Hacienda concentra el dinero del país. Y a través de una sanción como esta, pues el dinero que le es quitado al partido, pues tiene que regresar a algún lugar que es el lugar de origen, que es Hacienda. Ahora, si en medio, si fuera una asociación, con que tú estás mencionando, qué bueno sería, pues, finalmente es lo mismo. El dinero tiene un resultado que no es claro para nosotros. Nosotros no vamos a ver nunca ese dinero. ¿Me explico? Así fue y así ha sido. Espero que las autoridades vayan encontrando mecanismos mucho más sugerentes o convincentes para que los partidos no incurran en estas barbaridades, caray. No continúen llevando a cabo conductas que son sabidas como ilegales desde el principio y que van a derivar en una multa que finalmente no van a pagar y ojalá y eso desaparezca. ¿Cómo? Recalculando la forma de sancionar al partido o redimensionando sus sanciones, ¿no? Y que tengan una sanción de carácter político, no económico. Porque si es económico, es nuestro dinero finalmente y va a ser nuestro siempre. Pero si es una sanción de carácter político, como es no dejarlos participar en un proceso electoral o perder su registro, ya es verdaderamente una patada muy bien ubicada. ¿Sí? Pues no sé si en el proceso de la pérdida del acceso a las causales de nulidad de una elección o de una casilla, existan dudas específicas que podamos analizar ahorita. Si podemos dar el sistema por visto, por revisado, inclusive con los casos prácticos que planteamos ahorita, que analizamos hasta sentencias, en fin. No sé si existe algo adicional que debamos comentar, que me encantaría de ser su intención o su interés antes de irnos a desayunar, ¿verdad? No ustedes van a estar por comer, no sé. Sí, Wilmaron, por favor. Gracias, profesor. Yo quisiera escuchar su opinión respecto de la controvertida elección presidencial de 2006, donde yo creo que no se va a volver a dar un resultado tan cerrado. Me refiero a la elección presidencial, fueron más o menos 33,000 votos la diferencia entre el primero y el segundo lugar, y bueno, pues hubo un conflicto postelectoral muy intenso. Que no ha acabado. Bueno, que no sigue todavía. Pero
Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la resolución de la Sala Superior donde dice pues que sí hubo intervención del entonces Poder Ejecutivo federal, pero pues que no fue determinante, ¿no? O sea, que aquel que decía que hay que cambiar de jinete, pero no hay que cambiar de caballo, algo así, ¿no? A medio río, pero bueno, sí reconoce el tribunal que hubo una intromisión. Obviamente no se acreditó el fraude electoral que señalaba el entonces candidato y hoy presidente de la República, ¿no? Pero sí hubo una intromisión del gobierno federal en la elección, y así lo reconoce el tribunal, pero no se atrevió. Hace rato usted comentaba que el tribunal pues analiza todas las condiciones políticas también de lo que implica anular una elección presidencial, ¿no? O sea, imagínense cuántas casillas, hacer los recursos financieros, en fin, o sea, sí tiene sus implicaciones políticas, pero finalmente la Constitución y la ley, pues ahí plantean, bueno, en ese entonces no planteaba la nulidad de la elección presidencial, pero me parece que pues se pudo haber analizado a través de los principios constitucionales que rigen una elección, ¿no? Pero bueno, no sé qué opinión le merece esa elección en particular, que no se anuló, pero estuvo a punto, ¿no? Sí, bueno, es muy interesante tu pregunta, ¿eh? Yo te voy a decir que la elección de 2006 tuvo varios elementos que fueron muy interesantes. Primero, veníamos de un gobierno priista de 70 años, ¿no? Donde había ganado siempre el PRI. Y en esta elección, pues el PRI tenía su candidato, pero nunca llegó realmente a tener un nivel preocupante para los demás partidos. En su campaña no tenía una presencia o una participación verdaderamente efectiva, por un lado. Por otro lado, el candidato Calderón venía del partido que nunca había tenido oportunidad de gobernar en el país. Y entonces, pues venía con mucha fuerza. Venía con mucha fuerza y el candidato López Obrador no tiene nada que hacer con esos tamaños de partido. Entonces, aun cuando levantaba la mano y pegaba de gritos, pues no era verdaderamente escuchado a su posición política. Esa elección, cuando la perdió López Obrador, por supuesto, lo que le tocaba hacer, según él, pero no creo yo que sea la razón, pero lo único que le tocaba hacer era pegar de gritos, decir que me la robaron. Y de hecho presentaron muchas denuncias de robo de la elección, como él le llamó siempre, y nunca jamás se acreditó ningún elemento de violación del proceso electoral en beneficio del PAN y en perjuicio del supuesto ganador de la elección. Eso es muy importante. Nunca se demostró, nunca se probó que existiera un robo como el que él ha dicho siempre que tuvo de las elecciones. Jamás se acreditó nada de eso. Y entonces, pues la elección quedó en favor del presidente Calderón en ese caso. Ahora, el número de los votos. Fíjate que el sistema mexicano permite que la elección pueda ser ganada por un voto. Si te fijas, las normas electorales no establecen un porcentaje de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Eso quiere decir que con un voto puedes ganar una elección presidencial, con un voto más que el otro, ¿no? Son poquísimos votos, los de 200 y tantos mil votos, sí, equivale a 2 estados azteca llenos en un América Guadalajara. Esa es la diferencia de votos que llevó a la elección a Calderón y no a López Obrador. Lo cual debe parecerle, seguramente a López Obrador, una cosa espantosa, haber perdido, pues lo que tú quieras. Pero esa elección se puede ganar por un voto. Si tenemos 200,000 votos, 200, lo que sea, no más de un voto de diferencia, pues ya es una razón suficiente, de acuerdo con el sistema electoral mexicano. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y su partido estuvo de acuerdo con esas reglas electorales, porque se votaron siempre
en los congresos de los estados y de la federación, con la presencia de los diputados y senadores del partido que estaba representando a López Obrador en ese caso. Entonces, yo te diría que efectivamente ganaron por muy pocos votos, pero muy pocos votos son 200 y tantos mil. Pero con un voto hubiera sido suficiente para perder. Ahora, si quieres que platiquemos del criterio de anulación del voto, pues eso es muy difícil hacer. Pues simplemente no se pudieron presentar los argumentos suficientes para llevar a cabo la nulidad de la elección. En cambio, las pruebas se fueron presentadas por el partido. Me tocó verlas llegar en los camiones al tribunal. Eran verdaderamente, te daría risa si las platicamos ahorita. Porque fíjate, llegaron un camión de mudanza, enorme, grandísimo camión de mudanza, que traía una tela alrededor, que decía, aquí se transportan las pruebas del fraude electoral. Lo podías ver de una cuadra de distancia eso, ¿eh? Un trailer de esos grandísimos, llegó al tribunal electoral y se paró en la puerta. Con un camión que medía no sé cuántos metros, muy grande, pues. Con el letrero que decía, aquí se transportan las pruebas del fraude electoral. Y entonces se dedicaron a bajar las famosas pruebas, que consistían en primer lugar cajas del tamaño de una televisión, esas cajas grandísimas de cartón, que muchas de ellas estaban llenas de periódicos. Entonces, oye, ¿y aquí qué tengo que ver o qué? Ah, pues ahí ve, busquen esos periódicos que están ahí, y vas a ver muchas notas de periódico que están indebidamente publicadas en apoyo del partido y en detrimento del mío. Oye, pero a ver, tienes que darme jurídicamente, para ofrecer una prueba, tienes que decirme en el diario El Financiero, edición del 8 de marzo de tal fecha, en la página 47, tercer renglón, dice tal. Tienes que hacer un ofrecimiento de acuerdo con lo que la ley dice. No nomás presentarme el periódico así. Ahí búscale, pues no, que búscale. Así no se presenta una prueba. Entonces, esos periódicos eran desechados de uno por uno, todos, porque la prueba que estaba ofreciendo no estaba debidamente integrada o presentada. Después decía, había una caja que traía una serie de mandiles, tal cual, delantales, háganse de cuenta, que decía aquí PRI, ¿no? Oye, ¿estos delantales qué? Bueno, esos delantales se entregaron a cambio del voto. ¿A quién se le entregaron? ¿Quién lo vio? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancia? No está haciendo nada de eso. No puedo considerar que estos mandiles algún día fueron entregados para comprar un voto. ¿Me explico? Después había otra caja que traía animales. Tal cual. Esto es auténtico, ¿eh? Gallinas, un puerquito. Había por ahí un puerquito que llegó ya medio muerto al tribunal, por cierto. Pero el puerco tenía, digamos que de nacido llevaba 10 días de nacido el puerquito, y en las pruebas decía que esos eran pruebas del fraude electoral. ¿Por qué fraude? Porque estas fueron entregados a votantes a cambio de su voto. Oye, pero ¿qué día? ¿A presencia de quién? ¿Cómo lo puedes acreditar? No decía nada de eso. Entonces eran desechadas de una por una todas las pruebas. Y así el resultado del camión que transportaba las pruebas fue, en primer lugar, se sentaron todas, o sea, todos se recibieron en el tribunal porque lo estaba presentando un partido. Pero a la hora de la sentencia, el tribunal tuvo que ver cada prueba, es decir, la prueba número 4728, que consiste en el periódico de tal fecha, del estado de San Luis Potosí, pues no dice nada, o sea, el ofrecimiento de la prueba no está correctamente hecho, ¿me explico? Y así el tribunal vio cada una de las pruebas que estaban ofreciendo y anuló todas las pruebas. De una por una, así como te la estoy comentando, de una por una, resultaron todas las pruebas desechadas, porque ninguna reunía los requisitos para ser presentada en un procedimiento judicial, en ninguna. Entonces, así se presentaron las pruebas de regreso. Y el puerquito lo recibió un veterinario, por supuesto. Quien dio fe del puerquito
de su estado de salud y lo mandaron a un archivo. O sea, no puede estar el tribunal lleno de pollos, ¿me explico? Entonces, así como te estoy diciendo, se llevaron a cabo todas y cada una de las pruebas. Y eso así fue. Si tú ves la sentencia que habla de las pruebas, es un paquetón de papeles de este tamaño, donde refiere lo que estoy diciendo. Renglón por renglón habla de cada una de las pruebas. Y todas fueron desechadas. Entonces, dice el candidato, en ese momento, el candidato López Obrador, es que ninguna de mis pruebas fue aceptada. Oye, pues ninguna de las pruebas fueron ofrecidas adecuadamente, de acuerdo con el derecho, no con ninguna cuestión de otro tipo. De acuerdo con la ley establece cómo deben ser ofrecidas las pruebas. Ninguna fue debidamente ofrecida, ni aceptada, por supuesto. Entonces, eso es lo que puedes ver sobre eso, es lo que decían los periódicos. Pero si te pones a ver bien lo que están diciendo los periódicos, te repito, así fue, porque yo estuve ahí. Yo trabajaba en ese momento en el Tribunal Electoral. Desde entonces yo trabajaba ahí. Y así fueron los resultados. Entonces, no tiene de dónde detenerse eso. Entonces, claro, tú di una mentira 1000 veces y hay quien la va a creer al final. En fin, no estamos aquí en posición de criticar ni de evaluar el comportamiento de nadie, ¿no? Es una cuestión verdaderamente individual y particular de cada uno, pero pues yo te tengo que decir esto cuando estás preguntando y no hay mucho más que decir al respecto, ¿eh? La demanda que fue presentada en algo así como 1600 hojas, una demanda de esta altura, o sea, era un documento inmanejable, que además tenía muchos defectos técnicos de presentación. Obviamente se llevó a cabo esta demanda por 6 abogados diferentes. Entonces, podías distinguir las 6 tipografías, etcétera, de cada uno de los diferentes abogados estaba metiendo mano ahí. ¿Me explico? Entonces, se contradecían en unas partes con otras. De acuerdo, tenía 700 o 1000 o más de 1000 hojas la demanda, que era un papel enorme. Nadie lo podía leer de un solo jalón. Pero en fin, así estaba la prueba y se leyó concretamente, porque lo que hace el tribunal en este caso es distribuir los documentos. Tiene a 100 secretarios de estudio y cuenta, revisando todo el tiempo, 24 por 24, cada uno de los elementos y dando un dictamen sobre cada una de las páginas que contienen la demanda. Eso sí, el tribunal tiene capacidad para hacer eso y más, ¿me explico? Entonces, te digo, así fue el caso que estamos comentando y el resultado fue verdaderamente imposible de mejorarlo, ¿no? Porque además empezaron las manifestaciones en las vías públicas, como fue en la Ciudad de México, en la calle de Paseo de la Reforma, pues donde habían cientos de casitas de campaña puestas en los camellones, pero vale decir que estaban vacías todas. No había ninguna persona haciendo base ahí. Eran casas de campaña vacías, puestas en los camellones durante meses, haciendo todo una ostentación de esto, sin tener ningún fundamento legal para poderlo llevar a cabo. En fin, esa es la realidad del asunto, ¿no? ¿Qué pasó después? Lo que haya pasado, pues ya el señor es el presidente de la República, punto. Eso es la historia que yo te puedo compartir al respecto de este proceso. ¿Alguna otra intervención, por favor? Sí, Manuel, por favor. Doctor, en el caso que nos comenta algo muy interesante y creo que se resume casi todos los juicios, o sea, todas las demandas que presentan los partidos. O sea, y que también, bueno, en alguna plática que tuve con alguna consejera presidente de distritos, me decía que los partidos son, digamos, no tienen la suficiente pericia técnica para presentar estas demandas. O sea, siempre son muy ineficientes bueno, en la mayor parte de los casos son muy deficientes sus
demandas. Entonces, podríamos decir que en la mayoría de los casos, los partidos, a pesar de todos los recursos que tienen para poder desarrollar sus áreas jurídicas, son deficientes técnicamente para presentar estas demandas para solicitar nulidades. ¿Es cuánto, profesor? Efectivamente, esto me lleva a una plática que he tenido varias veces con diferentes personas en esta materia, y es lo siguiente: los partidos políticos tienen muchas áreas de actividad y de oportunidad que habría que tratar de completar, como por ejemplo la ineficacia e inexperiencia de los litigantes electorales. Eso se ve en todos, ¿eh? Hay mucha deficiencia en la presentación de sus casos o la defensa de sus elecciones. Hay deficiencia técnica, jurídica en la presentación de estos. Y esto me trae a colación una cosa más. Si alguno de ustedes es abogado y está buscando un trabajo interesante, acérquense a un partido político y ofrezcanles manejar los temas electorales del partido frente a los tribunales electorales. Y la capacidad de atender un asunto de estas características, que además tiene que ser muy rápido porque son plazos muy cortos, es muy importante para los partidos, no tienen que lo haga. Y el que lo sepa hacer, conociendo la ley electoral y las instancias diferentes que existen para ello, y logre llevar a cabo las demandas o defensas de los asuntos especialmente y en forma seria, puede ganar de eso una enorme cantidad de dinero. Es una muy, muy buena y muy interesante labor de un abogado que tenga que estar actuando en esas materias, ¿eh? Se las digo porque así es. Y tienes razón, los partidos, a diferencia de lo que todos podríamos pensar, tienen una deficiente defensa y representación jurídica al lado de los golpes, ¿no? Al lado de las demandas, pues. Eso sí te lo reconozco y estoy de acuerdo con tu opinión a ese respecto. Bulmaro, por favor. Gracias, profesor. Yo también coincido en que sí hay una deficiencia en la defensa de los intereses partidistas y de candidaturas en el proceso electoral. Pero bueno, la materia electoral es, digamos, relativamente reciente, no hay abogados preparados en esta materia, cosa que a los que trabajamos en los órganos electorales, pues salimos beneficiados de eso, ¿no? Sí, claro. Pero no sé qué opinión le merece, pero también a mí me parece que los 4 días, de forma general, que establece la ley de medios como para impugnar, a mí me parecen pocos, ¿no? Pensando en el juicio de inconformidad respecto a los resultados de la elección, 4 días es muy poco para poder armar un buen escrito de impugnación, pero además con todas las pruebas que pues sustenten las afirmaciones, y eso la verdad es que les cuesta mucho a los partidos políticos y nosotros, o sea, los que al final pues defendemos la legalidad del proceso electoral, pues prácticamente nos las ponen muy, muy, muy fácil, ¿no? Sí. Yo recuerdo la última elección 2021 aquí en Coatzacoalcos, el escrito que presentó un partido político para impugnar la elección de diputados, pues lo interpuso fuera de plazo. O sea, la verdad que estuvo facilísimo para defender ese tema, ¿no? Se caen solas. Pero es un poco por desconocimiento, pero me parece que también es como poco el tiempo como para armar bien el escrito, porque bueno, pues si tú dices que hubo irregularidad en una casilla, pues me tienes que dar circunstancia de tiempo, modo y lugar, pero además me tienes que decir aquí con estos elementos yo estoy acreditando que efectivamente se dio, ¿no? Yo creo que habría que, por lo menos en el juicio de inconformidad, habría que
establecer unos días más, me parece, no sé cuántos, pero unos días más que les dé tiempo de hacer bien el planteamiento. Gracias. Muchas gracias. No estoy seguro que se requiera más tiempo. Y lo que yo creo es que se requiere más actividad profesional para la defensa de los asuntos de los partidos políticos. Te voy a comentar una cosa. ¿Cómo debería de llevarse a cabo la defensa de el partido morado como tanto hemos hecho estos días, que te contrata para una elección? Supongo que mañana llega el partido morado y dice, oye, Gulmaro, quiero que nos defiendas en la siguiente elección. Vamos a competir para gobernador en tales estados, entonces quiero que seas el abogado del partido. Es el mejor momento. No te pueden decir un día anterior o al día después de la elección, ¿eh? Tienes que estar meses antes. Y entonces tienes que iniciar tu trabajo el primer día. ¿Cómo iniciarás tu trabajo? Según una humilde opinión de mi parte, ¿eh? Tienes que empezar a ver todos los periodos, todos los actos que lleva a cabo el partido, con base en esas campañas, día con día. ¿Qué actos está llevando a cabo el candidato? ¿Qué registros tiene? Si tiene todo en orden y en su lugar. Y tener pruebas de todo ello. Saber que el día 5 del mes llevó a cabo estas conductas y estas otras no las llevó a cabo. Y con ese vas haciendo un expediente en el cual tienes tú relacionados los periódicos, toda la prensa del estado, etcétera, para que el día de la elección tengas tú un expediente integrado con todos esos elementos que pueden ser de utilidad. Si resulta ser que la elección la perdiste, tu partido la perdió, tienes documentos que te permiten hacer una evaluación en ese momento de si se llevó a cabo un acto inconsistente o indebido o ilegal, que vas a poder utilizar como instrumento para discutir la pérdida de la elección en el momento correspondiente. ¿Me explico? Y entonces, si todo está en orden, pues vas a tener los expedientes que digan que todo está en orden. Pero si no, ¿cuál será tu función como abogado del partido? Tu función debe ser atacar las elecciones que no puedas ganar. Y para eso tienes que tener un expediente completo. Y después, o también puede ser defender las elecciones que hayas ganado. Y para eso también necesitas un expediente. Es el mismo finalmente. Entonces, si esos documentos desde su origen, debidamente integrados y estudiados, tú como abogado del partido, llevas la mayoría del camino hecho. Lo demás que falta es redacción puntual y no exagerada, porque hay personas que creen que una demanda que tiene 1000 cuartillas es mejor que una demanda que tiene 10 cuartillas, lo cual es muy, muy equivocado, ¿eh? Yo he visto demandas que tienen 15 cuartillas que ganan una elección y demandas que tienen 1000 cuartillas que la pierden. Entonces no se trata de hacer muchos papeles. Ustedes se pensar como el que va a revisar el asunto, que tú lo estás haciendo en este momento. Tú tienes que tener primero la idea de que el que va a revisar tus documentos no te considera un enemigo. Este señor me dejó sin dormir el fin de semana, facción leer que no tiene ningún fundamento, caray. ¿Qué va a hacer? Va a pasar automáticamente. Te vas a tener una sensación negativa contra el abogado, ¿me explico? Entonces, si el abogado te hace un estudio sistemático y claro sobre los documentos que estás presentando, que no lleva 100 hojas, nomás tiene las necesarias, eso va a ser agradecido por cualquier lector del caso, ¿me explico? Con lo cual tendrías a tu favor la recepción amistosa por parte de la autoridad de tu escrito. Pero en este país parece que es al revés, parece que se requiere ver quién hace más cuartillas al respecto. Y entonces pues, no llegas a ningún lado, más que complicarle la vida al juzgador y en consecuencia pues buscarte la complicación a tu vida personal, ¿verdad? En fin, habría que estudiar, que lo el día que quieras lo podemos hacer, de cuáles serían los sistemas para llevar a cabo estas defensas, pero por supuesto siempre tiene que ser desde mucho tiempo antes del ejercicio de la defensa. A ver,
Alejandra, ¿tienes algún comentario? Sí, nada más para abundar un poquito en el tema, qué bueno que tocan ese tema de la profesionalización de los jurídicos de los partidos políticos, porque desde lo poco o mucho que yo he conocido, sí me ha tocado ver que la mayoría de los abogados que trabajan para los partidos políticos carecen de la profesionalización electoral. O sea, consideran que porque son buenos en penal, en civil, mercantil, hasta en amparo, van a poder llevar un juicio electoral adecuadamente, y la verdad es que no. Yo también coincido con usted que no es cuestión de tiempo, es cuestión de que nosotros como profesionales nos especialicemos en la materia, y que también tenemos que ser concisos, no hay que redundar tanto, porque a veces pensamos como, digamos, como abogados, que mientras más palabras, mientras más bonito el escrito, mientras más largo, pues nos van a dar la razón, ¿no? Y en realidad lo que tenemos que hacer es ser precisos. Y desde este punto de vista también, por eso es importante recalcar la capacitación a nuestros representantes. Desde ahí empieza el trabajo como partido, ¿no? Si nosotros capacitamos bien a nuestros representantes, es más fácil que detecten los fallos, es más fácil detectar los agravios, y más fácil va a ser impugnar cualquier tipo de situación que se dé en una casilla o en alguna elección, ¿no? Y Exacto. pues esa era mi participación. Gracias. Te lo agradezco mucho, estamos totalmente de acuerdo, ¿eh? Es fundamental buscar la profesionalización del que va a desempeñar tu representación en el procedimiento, siempre, y buscar los instrumentos necesarios desde el primer día. No vas a ganar nunca una elección porque eres amigo de fulano de sutano. Eso no pasa, ¿eh? Pero sí lo vas a ganar o a perder si tienes los argumentos adecuados y completos y concisos, que no den lugar a desviación en la resolución. Muchas veces con una demanda de 500 hojas, el juzgador no tiene oportunidad de estudiar las 500 hojas para darte un dictamen final, conciso, claro y contundente para tus propósitos. Y eso provoca que por lo tanto, pues no son defectos tu trabajo en esa materia. ¿Alguien tiene su comentario? Sí, yo creo que aquí lo que pasa es que estamos tan mal acostumbrados, y lo digo así, a que en nuestro sistema jurídico la mayoría de los casos tardan tanto tiempo en resolverse, que cuando tenemos una materia como la electoral, que es inmediata, ahora lo queremos aplicar al revés, ¿no? Aquí nos da la oportunidad de que sea rápido, inmediato, y lo queremos hacer largo. Y pues yo creo que no debería, porque pues debemos entender que la mayoría de los casos se dan en procesos electorales. Conozco pocos casos que estén fuera de elecciones, y que desde ese punto de vista, por eso es importante que nos quede claro que este tipo de medios de impugnación deben de ser rápidos, y por eso insistimos que nos tomemos el tiempo, si queremos estar dentro de algún partido político como jurídicos, pues conocer bien la materia, conocer bien los preceptos legales y la normatividad, para evitar este tipo de situaciones, porque sí creo que es muy cansado para la autoridad electoral resolver casos de tantas hojas y tantas páginas que igual y ni siquiera tienen lo verdaderamente importante, ¿no? Podemos, como lo mencionaba hace un momento respecto de las pruebas, que a veces las pruebas las ofrecen indebidamente, y en algún otro módulo el maestro Octavio nos comentaba, ¿no? Que un compañero de él había llegado muy molesto porque no le habían aceptado una prueba testimonial, ¿no? Y de repente te quedas pensando así como, pues es que no es la forma de ofrecerla, hay que conocer desde cómo se ofrecen hasta en qué tiempos, y debidamente, para que no la desechen, porque al final de cuentas lo que nos importa es siempre tener sentencia a favor, y nos enoja mucho cuando es en contra, pero si nosotros no hacemos las cosas bien, pues no podemos esperar más, la verdad. Exactamente, te agradezco mucho tu comentario, Alejandra, y
Les quiero decir que ya llegamos al final de la clase. Les agradezco mucho su participación, la de todos, su paciencia y su presencia, por supuesto. Y quedo a sus órdenes para cualquier cuestión que sobre este asunto u otros pueda yo ayudarlos a resolver, etcétera. Seguramente nos veremos por aquí pronto en otros diplomados de la Escuela Judicial. Yo tengo la oportunidad de ver diversos temas y seguramente nos veremos por ahí próximamente. Mientras tanto, se agradece mucho su presencia, que tengan una buena comida y estamos en contacto para las cosas que se les ofrezcan. Gracias a todos. Por la clase. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, buenas tardes.